Buenas tardes. Hoy tenemos el privilegio de entrevistar a tres destacadas profesionales del nivel inicial, quienes compartirán con nosotras sus conocimientos sobre el método Montessori y su aplicación en la educación infantil. Como estudiantes del primer ciclo de la carrera de educación inicial de la Universidad César Vallejo, esta es una oportunidad invaluable para aprender directamente de expertas en el campo. Elba Silva, Ana Silvia Mondragón, Abigail Vázquez, Leslie Arenas y quien les habla, Erika Poema P., tenemos como objetivo, a lo largo de esta entrevista, conocer más sobre cómo el método Montessori ha influido en su labor docente, los desafíos que han enfrentado y los logros que han alcanzado en la formación de los más pequeños. Nos acompañan las profesoras Rosario Maldonado Aguirre, reconocida por su amplia trayectoria en el nivel inicial, la profesora Genoveva Taboada Antón, quien ha dedicado su carrera al desarrollo integral de los niños, y la maestra Gina Rosemary Guerrero Toro, con amplia experiencia en la implementación de estrategias innovadoras para la primera infancia. Buenas tardes, profesora Rosario. Le agradezco sinceramente por su disposición para esta entrevista. Es un honor poder hacerle algunas preguntas y aprender de su valiosa experiencia. ¿Podemos empezar? Por supuesto. Adelante, chicos. ¿Qué principios fundamentales del método Montessori te parecen más aplicables en la educación inicial? Bueno, hoy en día, según la neurociencia, uno de los principios, por ejemplo, es la libertad, en que el niño busca o logra sus aprendizajes porque tiene ganas de aprender, de lograr las cosas, ¿no? Por eso hay mucha libertad y también respeto a lo que le gusta, ¿no? Eso podría ser uno de los principios, ¿no? Autonomía, libertad y que él logre sus propios aprendizajes. Profesora Rosario, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Quisiera preguntarle, ¿cuáles cree que son las principales diferencias entre el enfoque Montessori y el enfoque tradicional de enseñanzas en la educación inicial? ¿Ok? En el enfoque tradicional, por ejemplo, eh, el profesor tiene todo esquematizado y preparado para que lo que va a hacer el niño. En cambio, en el método Montessori, el niño hace lo que a él le gusta, puede explorar los objetos y llegar a un aprendizaje, pero siempre y cuando el profesor sea el guía, ¿no? El profesor no dice lo que va a hacer el niño. El profesor solo guía y observa los procesos que el niño lleva para lograr un aprendizaje significativo. Su ¿Sí? respuesta ha sido muy esclarecedora. Muchas gracias, profesora. De nada. Un gusto saludarla, profesora Rosario. Me ¿Qué tal? gustaría preguntarle cómo usted describiría el rol en el método Montessori comparado con el rol tradicional de un maestro en educación inicial. Bueno, por ejemplo, en el método Montessori, el niño, de acuerdo a la edad, escoge una labor diaria, qué es lo que va a hacer, y también escoge los objetos o los juguetes. Estoy hablando de educación temprana. Entonces, él busca los objetos o el espacio donde va a trabajar. Él tiene libertad para trabajar, para explorar y lograr sus aprendizajes. En cambio, en el método tradicional, ya todo está esquematizado, eh, es lo mismo todos los días, ¿no? Entonces, en cambio, en el método Montessori, es el espacio, el ambiente es natural, pero a la vez preparado para el niño, de acuerdo a su edad, ¿no? Eso es la diferencia. Gracias por su respuesta, maestra. De nada. Siguiendo. ¿Cómo crees que los ambientes preparados en Montessori podrían beneficiar el aprendizaje en el aula tradicional? Por ejemplo, en el aula tradicional siempre es lo mismo, es monótono, cotidiano. En cambio, en el método Montessori, el, el, el docente se esmera o prepara
el ambiente, el espacio para que el niño pueda explorar, pueda manipular y pueda lograr sus aprendizajes. Profesora Rosario, tengo una consulta relacionada con la autonomía. ¿Cómo cree que la autonomía que promueve Montessori impacta en el desarrollo socioemocional de los niños? Bien, la autonomía es muy importante para el estudiante de educación temprana porque de esa manera el niño puede resolver algún problema en su aprendizaje y en el proceso de desarrollo de su aprendizaje. Por ejemplo, uno de los procesos más importantes del método Montessori es el amor y la felicidad. O sea, el amor, ¿por qué? Cuando el estudiante tiene ese apego por la maestra, por las personas que le rodean, entonces va a tener mejores aprendizajes, ¿no? Eso es importante. Donde no hay motivación, no hay amor, no hay apego, entonces, ¿cómo puede un niño aprender? Eso es algo importante en el método Montessori. Entonces, cuando el niño está seguro de su espacio, está seguro de su ambiente y de las personas que lo rodean, entonces va a desarrollar mejor su autonomía, va a decidir qué es lo que quiere, qué es lo que quiere aprender en ese día. Le agradezco por su respuesta, profesora. Me ha ayudado a entender Sí. mejor sobre el... Muy bien. Maestra Rosario, me gustaría Dígame. saber cuál es su opinión sobre la formación necesaria por los maestros que desean aplicar el método Montessori en sus aulas. ¿Cree usted que sea factible implementar en escuelas públicas? Bueno, en sí, hoy en día hay ciertos procesos en la cual sí se emplea una teoría como en la teoría del método Montessori. No siempre se da, simplemente cada institución o cada estado, cada política de estado escoge ciertas cosas que le pueden ayudar. Porque, por ejemplo, para utilizar el método Montessori, tienes que tener espacio suficiente, tienes que tener materiales suficientes para que este niño pueda ser motivado y poder trabajar en el logro de sus aprendizajes. Pero si no hay espacio, la mayoría de los jardines, por ejemplo, en el Perú, son pequeños y uno tiene un aula. En cambio, en el método Montessori, cada aula tendría que estar preparado para ciertos aprendizajes, que es muy difícil, pero tampoco imposible, ¿no? Eso se puede dar en colegios grandes, en instituciones grandes. Por ejemplo, en Europa sí se estaba dando en algunos casos, por ejemplo, eh, en los países donde hubo la guerra, ahí empezó el método Montessori, porque eran niños que no tenían padres, huérfanos. Entonces empezaron con el apego, que era importante, se dieron cuenta que estos niños no tenían la figura materna o paterna, y en ese caso, entonces se enfocaban más en el amor, en el cariño, que de brindar a estos niños, ¿no? Desamparados, y luego darles el espacio suficiente para que ellos puedan desarrollarse basando en el respeto, por ejemplo, en el respeto con qué juguete puedo apegarme este día y qué puedo explorar, qué puedo hacer. En eso consiste el método Montessori, ¿no? Entonces, en el Perú me parece que todavía no hay esas aulas implementadas. Tendríamos que trabajar mucho, aunque ya hay algunos autores, por ejemplo, como Emmy Pickler, ¿no? Y también la doctora Chokler, que están trabajando, ellos trabajan muchísimo con la neurociencia, ¿no? Y ellos están trabajando este método, pero no necesariamente todo. Por ejemplo, Emmy Pickler habla sobre RAS. El RAS significa respeto, autonomía y seguridad del niño. El respeto por los espacios del niño, la seguridad, es importante que esté en un ambiente limpio, seguro, donde el niño no pueda tener ningún peligro, ¿no? Y sobre todo, la seguridad, ¿no? Que también es importante con ambientes seguros, con juguetes seguros, no darles algo que les pueda dañar, ¿no? O tener un accidente al niño. Entonces, y también contextualizar. Es Ya. importante contextualizar los juguetes, por ejemplo, ¿no? Donde el niño pueda desarrollar más su inteligencia, su capacidad cognitiva, de acuerdo, como dice Vygotsky, ¿no? El niño aprende de acuerdo a su contexto. Entonces, tienes que darle juguetes de acuerdo a lo que él conoce. Como dice también, María Montessori dice que el niño, por ejemplo,
utiliza los juguetes en forma simbólica, ¿no? Porque al manipular los juguetes va a crear diferentes formas. Por ejemplo, un lapicero puede ser para él un avión, pero para un adulto simplemente es un lapicero. No sé si han visto ustedes a los niños, agarran una escoba y dicen, esto es mi caballo, ¿no? Entonces, eso es riquísimo en el método Montessori. Y como les decía, ninguno de estos métodos en sí, estos enfoques en el Perú son utilizados en su totalidad, porque no lo aplicamos en su totalidad. Agarramos de ciertos teóricos y tratamos de mejorar nuestra clase diaria, ¿no? Entonces, es importante conocer, sí, todos estos métodos para que uno pueda mejorar su práctica cotidiana en el aspecto pedagógico. Pero sí considero que sería muy, muy bonito que en el Perú lo apliquemos, pero también, como les digo, se necesita mucha economía, mucho espacio para que este enfoque se pueda dar en su totalidad. Le agradezco mucho la información, maestra Rosario. Le agradezco su tiempo y por compartir sus conocimientos con nosotras. Ha sido de gran ayuda. Le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros. Gracias. Muchísimas gracias, señorita. Estaré siempre dispuesta a ayudarles en lo que ustedes necesitan. Muchísimas bendiciones y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesora Genoveva Taboada Antón. Buenas tardes, amiga, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Silvia Mondragón Ugaz, soy estudiante de la Universidad del Primer Siglo en Educación Inicial. Venía a hacerle una entrevista, ¿cómo aporta en el ámbito social? Bueno, siempre comunicándome con la comunidad, con las autoridades, relacionándome con otras instituciones educativas. ¿Cuántos años de experiencia laboral tiene hasta la fecha? 35 años. 35 años. ¿Y si alguna vez trabajó con el método Montessori? No, empleo otras estrategias y sobre todo trabajamos con la estructura del Ministerio de Educación. Ok, ya. ¿Y qué nos sugiere como futuras profesoras? Bueno, muy bien, sobre todo aprovechar los estudios, capacitándose siempre, actualizándose, porque siempre hay que estar al día, ¿no? para poder enseñarle a nuestros niños, tener métodos, emplear estrategias, traer novedades sobre todo. Muchas gracias, profesora. Le agradecemos bastante. Buenas tardes, Miss. Gracias por recibirme, por aceptar hacerla la entrevista. Muy bien. ¿Cuántos años de experiencia tiene también ha trabajado algún momento usted con el método Montessori? A ver, con el método Montessori en el aula sí se trabaja, ya que el material es acorde a la edad y al tamaño del niño, empezando por el mobiliario. Entonces, en el aula no se trabaja un 100%, pero sí tenemos material y algunas actividades que se realizan con el método Montessori. Ok, Miss. ¿Cómo organizas el espacio de aprendizaje en tu salón? Bueno, el espacio, lo organizamos con ayuda de los niños. O sea, vamos viendo cómo ubicar nuestros sectores, porque nosotros trabajamos con los sectores. Entonces, también viendo qué materiales tenemos o qué materiales podemos elaborar con los niños para poder organizar nuestros sectores. Entonces, los niños son los que ayudan a la organización. Junto con ellos vamos trabajando o elaborando materiales, ¿no? Muy bien. ¿Cómo evalúas el progreso de los niños? Bueno, la evaluación en cuanto a lo que es inicial, lo hacemos de una evaluación formativa a cada momento
O sea, no es una evaluación que digo al final de mi clase, voy a avisar o voy a tomar nota, no. O sea, cuando iniciamos las actividades, lo hacemos desde el primer momento, ¿no? Vamos evaluando mediante la observación, porque en los niños de inicial no podemos hacerle que llene un cuestionario o algo, sino la docente es quien observa a los niños y va registrando en su cuaderno de campo o en algún otro documento que ella haya previsto para apuntar diariamente las actividades. Ok. Ok. Y muchas gracias, Miss Gina. Gracias por compartir tus experiencias conmigo. No se Te preocupe, lo estamos para agradezco, de ayudarla. verdad. Estamos para ayudarla. Gracias, Muchas Miss. gracias. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego.